biólogo Furcade. ¿Quién soy? En este momento puedo decir que dedico gran parte de mi vida a la agricultura, todo lo vinculado a la agricultura, especialmente a la agricultura biológico-dinámica. Por un lado trabajo en la formación de la Asociación de Agricultores Biodinámicos de la Argentina, que se llama ABDA, y dentro de la ABDA trabajo en el área de formación, que tenemos un área que se dedica repartido por toda la Argentina, y específicamente en la regional de aquí de San Luis Tras la Sierra, en lo que es la formación del curso fundamental, digamos, de agricultura biológico-dinámica en esta zona. Ahí trabajando ya en este año, partimos con esa formación, trabajando ahí mucho con eso. También trabajo junto aquí a Paula y a Colibrí en la producción de aceites esenciales y aguas florales, que fue algo que nos convocó ahí ambas, y que ahora se sumó otra persona más, Marta, que un poco a partir también de ver una zona muy rica en producción de aceites esenciales y en producción de aromáticas, y también con mucho potencial en la elaboración de cosmética. Y bueno, fue como intentar unir esas dos cosas, y de ahí surgió un poco Colibrí, que también trabajo mucho en ello. Y bueno, también siempre trabajando y acompañando situaciones o campos que comienzan, ayudando siempre ahí. Estudié ingeniería agronómica para recibir eso, pero bueno, inmediatamente que terminé me vinculé con la agricultura biológico-dinámica, que bueno, que en la carrera no estaba para nada, casi nada de agricultura orgánica, ni agroecología, ni ningún tipo de agricultura alternativa. En los últimos años ahí casi que, ahora ya hay un poco más, pero en aquellos años todavía había muy poco. Así que, pero tuve la suerte de encontrarme con gente que hacía agricultura orgánica y de empezar a conocer, indagar. Entré por la parte de lo social más que nada. En ese momento trabajábamos en extensión rural dentro de la universidad, en lo que serían escuelas rurales y villas miserias, haciendo huerta orgánica. Pero bueno, hacíamos un excelente trabajo social y por ahí nos faltaba herramientas en lo productivo, y fue como, bueno, era la excusa, digamos, pero fue muy bueno entrar en eso, encontrar eso, para mí una salvación y algo que me empujó a terminar la carrera. La agricultura biológico-dinámica es como tantos otros tipos de agricultura que se buscan trabajar primero que nada sin seguir lo que se hizo durante los últimos años en la agricultura, ¿no? Porque realmente la agricultura de antes siempre tuvo que ver con una agricultura orgánica, agroecológica, claro, con eso. Entonces esa sería la verdadera agricultura para mí. Y bueno, en realidad la agricultura biológico-dinámica busca como renovar eso que estaba ya en los agricultores, y le agrega unos cuantos ingredientes más, pero uno en especial, que es tener en cuenta no solamente la sustancia, digamos, de todo lo que nos rodea, sino también considerar qué fuerza hay por detrás, ¿no?, de cada sustancia. Es como ir un poquito más sutil y considerar eso, qué hay detrás de esa sustancia. ¿Solo sustancia? Surge esa primera pregunta: ¿de qué nos alimentamos? ¿Nos alimentamos solamente de sustancias? O hasta uno podría decir, ¿qué somos? ¿Somos solamente un conjunto de sustancia, de materia? Claro, si uno junta todas esas sustancias que podrían componer mi cuerpo, ¿armamos de nuevo un rocío? No, hay algo más, que es esa fuerza que está por detrás, esa vitalidad, y con eso trabajamos muchísimo en la agricultura biodinámica. Sobre todo eso, trabajando mucho en la idea de revitalizar la tierra, sí, por lo tanto nuestros suelos, nuestras plantas, nuestros animales,
todo nuestro alrededor, todo el mundo que nos circunda, y como consecuencia revitalizarnos, ¿no? Y en un proceso de, digamos, de alguna manera es como que se arma una especie de espiral ascendente positivo para mí, ¿no? En donde si los humanos también podemos comer de una manera más vitalizada, podemos pensar de una manera más vitalizada y podemos accionar en el mundo de una manera más vitalizada y sentir también. Entonces es como que hay algo que siempre va sumando, ¿no? Como en una espiral. Sí. Para mí, por ahí empiezo en mí misma, en donde yo me torné el para qué sí, y fue justamente, yo era una crítica, mientras estudiaba era muy crítica en el por qué no, el qué no y claro. Por qué no. Entonces esto no, estaba todo muy basado, mi estudio, en eso, en qué no haría, ¿no? Y una vez me tocó ante un agricultor hacer todo un análisis FODA de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y hicimos todo un trabajo que fue muy lindo, en donde yo fui muy crítica a lo que él hacía y tal, y él me hizo una pregunta que para mí fue clave en mi vida, y me dijo que sí. Si vos me decís que no, está muy bien, yo entiendo, pero decime que sí. Y ahí para mí fue como empezar a indagar. No, yo ya no puedo estar todo el tiempo indagando o como reprochando o criticando el no, y tengo que entrar a buscar el que sí. Tengo que poder responderle cuando me pregunten claro. Que sí, qué herramientas sí hay. Esa para mí es una. Y hablando de herramientas, para mí la agricultura biológica dinámica otorga muchas herramientas que para mí hoy en día son fundamentales, que tocan puntos en donde justamente ya no toca solamente la materia, solamente la sustancia, sino que abarca muchas más cosas que para mí también siempre eran preguntas, ¿no? Como yo era una persona de preguntar mucho también en mi tiempo de facultad, y había un momento en el que la pregunta ya no tenía respuesta, y era como, no pregunte más, ¿no? Pero a mí había algo más que estaba por detrás, que nadie me lo podía terminar de explicar en algún punto, y que en la biodinámica se me empezaron a cerrar. Me quedan un montón de cosas por explicar y un montón de preguntas más por hacer, por suerte, pero empezó a llegar a otros puntos que desde la ciencia común o desde la ciencia en la que venía estudiando y que me encantaba, me encantó estudiar, no terminaba de responderme. Entonces eso fue como que entra un espacio más, a un lugar o una mirada, podríamos decir, que abarca algo más que responde preguntas que yo tenía y que lo otro no me lo respondía. Esa es otra, digamos, de por qué elegí por ahí, empezó a responder. Y eso también se traduce, eso de abarcar otros lugares, en tener más herramientas disponibles. Como, bueno, ya no es solamente manejar qué cantidad de nutrientes tengo, sino qué está pasando a nivel climático, qué está pasando a nivel astronómico, de observar la fisiología de la planta, de observar mucho, que no es algo nuevo. El agricultor de antes era un gran observador, y es también otro punto más, el revivificar cosas que ya estaban en nuestra agricultura y que antes no necesitaban de nadie de afuera que les dijera qué hacer. De teorizar el tema. Claro, y también de volver a dar al agricultor empoderarse de ese espacio, que conoce más que nadie, ¿no? Que eso también pasó mucho en la agricultura, esa distancia entre agricultor y tierra, ¿no? Como que ya los agricultores que por ahí ni conocen sus tierras. Sí, para mí en ese sentido hay algo que en la agricultura sucedió en los últimos años, fue como que basarse todo en la cantidad, ¿no? Donde siempre el objetivo fue producir más kilos, más. Fue como casi
para mí increíble que todo se concentró en eso y no en la cualidad de eso. O sea, es tanto o más importante, y para mí en el transcurso del tiempo va a ser cada vez más importante concentrarse en la cualidad más que en la cantidad, o por lo menos por ahora tener las dos cosas. Entonces hay muchas cosas, sobre todo en la alimentación de hoy en día, que es como pura cantidad, pura agua, puro engorde, por decirlo, pero poca nutrición dentro de eso. Entonces hay realmente todo el mundo de los fertilizantes químicos fueron a eso, a buscar el volumen y no la cualidad intrínseca, qué componentes estaban, cuán nutritivo es ese alimento. Y para mí, a medida, porque ese es como un gran paradigma de que el agricultor tenía que producir más y como país teníamos que producir más, porque si no, no alcanza para el hambre del mundo, ¿no? Sí. Y para mí eso solamente se puede como reparar con cualidad, porque yo creo que como socialmente estamos yendo a un punto en donde cada vez se va a necesitar menos en cantidad, pero más en cualidad. Y ahí va a empezar a haber un balance, me parece a mí, interesante a nivel equilibrio, por decirlo, en donde se busque eso, porque si seguimos buscando cada vez producir más en cantidad y engordar, pero es un engorde que no nutre, para mí se arma una espiral descendente ahí, ¿no? Contrario a lo que decíamos al principio. Sí. No, yo creo que la acción es fundamental. Esto que me dijeron a mí y que sí se puede hacer, esa pregunta que para mí fue crucial en mi vida, si realmente alguien que me lo preguntó, bueno, que sí, ahí me parece que hay que ir por eso, por lo que sí y aportar el granito de arena. Sí, yo creo que sí, que hoy ya podemos hacer un montón y que cada cosita que uno contribuye aporta en algo. Y que para mí ese algo es infinito la cantidad de posibilidades que desarrollan después. Es como esa pequeña actitud que uno tiene es observada desde un montón de ámbitos, me parece. Y si a esa pequeña actitud después la convierte en hábito y después eso ya se transmite a un montón alrededor. Y eso vuelve a ser otra onda, ¿no? Si lo pudiéramos imaginar, que vuelve a transmitir. Entonces, yo creo que, o espero que sí, o por lo menos mi aporte está ahí. Si no, no me divertiría estar acá, ¿no? Como es por donde creo yo que mi granito de arena y en pos de buscar muchas más posibilidades, muchos más hábitos, muchos más posibilidades de que realmente hoy en día dejarles un mundo mejor a los que vienen detrás nuestro, ¿no? Sí, dentro de la agricultura biodinámica tenemos como métodos para medir esta otra cosa que yo te estaba nombrando, que ya es la cualidad de esa sustancia, ¿no? Como esa fuerza que está por detrás. Hay métodos concretos que miden, que muchos otros ya lo han medido, no solamente de la biodinámica. Hay un trabajo enorme científico hecho por un japonés que mide como las fuerzas que lleva el agua si alguien le emana una fuerza a su alrededor, por ejemplo. Entonces, hay un montón de métodos para medir esa parte que aporta la biodinámica. Pero ¿cómo medir si uno está en relación con el entorno y eso está en pos de mejorar o no? Yo creo que uno tiene esa herramienta y la primera es la observación. Uno puede observar muy bien si el entorno cada vez se vitaliza o se desvitaliza, ¿no? Y en la agricultura todavía es mucho más sencillo, porque vos en un lugar en donde se encuentra vital, es como una persona que es vital.
puede dar mucho más de lo que recibe, ¿no? Y eso es muy interesante. Acá hay muchas fincas biodinámicas, en Latinoamérica son pocas las que nos dedicamos a medir un montón de cosas. Hay gente que lo ha logrado hacer, por ahí son más las granjas europeas que tienen más como esa cuestión más científica. Pero, por ejemplo, hay una finca donde se pusieron a medir la cantidad de kilogramos de cosas que extraen de la finca y cada vez se ingresaban menos. Pero eso cada vez había dentro de esa finca una vitalidad, un plus dentro de ahí que puede ya empezar a entregar más de lo que le entra como input, ¿no? Que eso es algo muy interesante con respecto a las fincas hoy en día o la agricultura convencional, ¿no? La agricultura convencional todo el tiempo depende del input, ¿no? Cada vez más, eso te lo puede decir cualquier agricultor. Semillas, cada todo. año es más. Si vos pensás en la cantidad de kilogramos o la cantidad de fertilizante o de glifosato que se utilizaba hace unos años atrás, cada año ha ido aumentando exponencialmente, ¿no? Como eso está comprobado. Entonces cada vez en ese tipo de agricultura necesita más de afuera. Y que también tiene mucho que ver, algo muy importante ahí que trabajamos mucho en la agricultura biológica dinámica, en la ruptura que se produjo entre el agricultor y el ganadero, ¿no? En el momento en el que se separó la ganadería y la agricultura, en realidad separaron algo que de por sí hacían un ciclo, que es que la agricultura recibe el abono del animal y el animal como que termina de comer todo lo que queda de resto de cosecha, por decirte a grandes escalas, y eso se hace también en una espiral de nuevo que siempre da a más, siempre va en cuestión de ser más y mejor, ¿no? Y en eso ahí también aparece un elemento crucial para mí, que es el manejo, ¿no? Con respecto a lo que vos preguntabas también, con respecto, por ejemplo, a la producción de carbono. Claro. No es el tema el animal, sino la forma en la que se trabaja o se maneja el animal. Muy diferente es un animal en un campo abierto, en un sistema rotativo, en un manejo amable. Hay un montón de cosas a un animal encerrado en un espacio, comiendo sin poder elegir lo que puede comer y en un manejo en donde se siente encerrado. Bueno, ahí hay una emanación de gases, hay todo un sistema que siempre, nunca puede prosperar en ningún sentido, más que en un tiempo en lo económico o mirar lo económico a corto plazo, ¿no? Que eso también se produjo mucho en la agricultura, se miró siempre, no siempre, digo en este último tiempo de agricultura convencional, de revolución agrícola o revolución verde también nombraron, no hace tantos años producir más, bajar los tiempos. Exacto, y también mirar siempre los costos solamente directos, pero no lo que estaban perdiendo a nivel de inversión. Por ejemplo, para un agricultor el suelo es gran parte de su recurso, y si ese suelo cada vez da menos y necesita más input de afuera, yo me estoy perdiendo inversión. Todo eso no se tuvo en cuenta, digamos. Con el tiempo hay muchos datos que se tomaron en muy corto plazo y que no se tienen en cuenta esos plazos largos en donde ya es concreto, esos suelos no sirven más, ¿no? Yo, por ejemplo, hice mi tesis ahí en el sur de la provincia de Córdoba, en donde hay mucha erosión eólica y realmente esos suelos se transforman en médanos vivos que se mueven de un lugar al otro y ya no tienen ningún tipo de productividad, ¿no? Pero bueno, también eso sucede mucho con quienes alquilan los campos y ya no son su propiedad. Entonces, por eso la agricultura se tornó un poco migratoria, ¿no? En el sentido de que van alquilando por un tiempo y llega un momento que no les cierran más los costos y se van a otro lugar.
Pero a partir de eso también hay un montón de gente que ha surgido, que recibe ese campo de nuevo y dice, ¿qué sucedió con esto? ¿No? ¿Qué pasó en estos años con ese campo? Y ahí hay un montón de gente que se inclina hacia una agricultura diferente, o orgánica, o agroecológica, o empieza un camino diferente a partir de la evolución de sus tierras, en donde se necesita sí o sí un trabajo de regeneramiento para volver a ser productivo. Eso sucede un montón. Para mí el de dónde viene, del origen de lo que compro, ¿me decís? Ajá. Sí, para mí saber de dónde viene, para mí es fundamental conocer e indagar cada vez que compro algo, qué se necesitó para producirlo y qué dejó, qué secuela dejó, qué huella dejó eso al producirlo. Para yo alimentarme con esto, vestirme con esto, ¿qué dejó por detrás? Para mí es una gran pregunta ¿Y a dónde puede se empezar. buscan esas respuestas? Para mí es a quien le estás comprando y empezar a llegar un poquito al que lo produce, ¿no? Como vincularte con esa persona que lo produce, o conocer o buscar productos que yo sé de dónde vienen y cómo están producidos. En su mayoría, obviamente que todo no se puede, pero empezar a dar pasos en ese sentido para mí es un gran avance. Y si no tienen, y si no lo saben, si vas a un lugar donde no lo saben, preguntar, ¿esto dónde se produjo? Y por lo menos la persona que lo vende ya va a tener que preguntar la próxima vez, che, ¿y esto cómo se hace? ¿Cómo lo produce? ¿No? Como no avergonzarnos por querer saber qué es lo que de qué nos estamos componiendo de alguna manera y qué secuelas deja eso detrás de lo que consumimos, de que cada cosa que consumimos, qué entorno está a eso que consumimos, qué está detrás. Para mí es un gran trabajo de conciencia, para mí es re lindo para los niños también, cuando uno, por ejemplo, se sienta en la mesa. Para mí es un gran placer decir, mira, el aceite de tal, la carne de tal lado, la verdura de tal lado, me la compartió, la truequé, eso ya es gran parte de la nutrición que va a suceder en ese momento en esa mesa, ¿no? Casi que hacer un camino para atrás de cómo llegó eso hasta ahí es gran parte de lo que puede llegar a nutrir eso. Y para mí nutre la tierra eso también, porque es un camino de conciencia, ¿no? Es un pasito en conciencia, decir, para hacer esto, pasó esto. Eso ya creo que nos hace trabajar en la conciencia de nosotros y puede dejar como grandes secuelas también, en el sentido